Es en la cruz donde estoy crucificado, siendo maltratado por la multitud. Ok, amado. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Amén. Leemos a la gloria del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. El 4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Gloria a Dios. Como ayer, ¿verdad?, dijimos a modo de introducción, el impacto que las palabras de Jesús hicieron en los oyentes fue de tal dimensión, ¿verdad?, que muchos le siguieron cuando bajó del monte. ¿Cuáles son las palabras? Bueno, las palabras son, ¿verdad?, el contexto anterior donde Jesús, ¿verdad?, había hablado sobre los dos simientes, aquel que edifica sobre la roca, el que edifica, ¿verdad?, sobre la arena. O sea, en otras palabras, el Señor había hablado, a su nombre sea la gloria, ¿verdad?, de cosas, hermanos queridos, que ciertamente nunca ellos habían escuchado, amén, a nadie hablar de esa manera. Por eso se maravillaron, amados, de tal manera que ¿verdad? La impresión que ellos tuvieron fue, y las palabras que ellos, amén, expresaron fue que nunca nadie había hablado así. O sea, porque él hablaba, ¿verdad?, como quien tiene autoridad, amado, aleluya, ¿verdad?, y no como los escribas. ¿Ve? Y eso fue porque fueron impactados por esas palabras, esa enseñanza del maestro. Amén. Y ese impacto, hermanos queridos, ¿verdad?, pues en ellos hizo que obviamente muchos después tuvieran decidido a seguirlo cuando él bajó del monte. El asombro de la gente ante la enseñanza de Cristo fue recogido por Mateo en la conclusión del relato sobre el sermón del monte. Amén. Y por esa razón, ¿verdad?, no era fácil que la gente se alejasen de él. Permanecían donde, al lado de Cristo, y le seguían después de concluir su enseñanza. Amén. Ahora, después de bajar, dice, después de bajar el del monte, ahí entonces la gente le seguía. Posiblemente a quienes estuvieron con Jesús en el monte se le unieron otros cuando, ¿verdad?, él descendió. Es fácil entenderlo así cuando se hace referencia, ¿verdad?, a que a mucha gente, no fueron dos o tres, sino que fueron mucha gente. Usted, gracias José Marlene, gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo tanto, amado, en otras palabras, una gran multitud. No cabe duda que desde el monte se dirigía a la ciudad de Capernaum y fue en algún lugar del camino entre el monte y la ciudad, no precisado por Mateo, donde iba a ocurrir el milagro de la sanidad del leproso. Amén. El versículo número 2 dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén, amado. El original diría: y aquí leproso acercándose se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres, puede me limpiar. Amén. Si puedes, amén, aleluya, me limpiar. En otras palabras, ya, si quieres, puedes limpiarme. Ok, la curación de los leprosos pertenece a la lista de los grandes signos mesiánicos que Jesús mencionó como respuesta a la pregunta que Juan el Bautista, ¿verdad?, le hizo por medio de sus enviados. Amén. Una de las cosas que Cristo dio fue, ¿verdad?, los leprosos son limpiados. Por lo tanto, este milagro sirve a Mateo para uno de sus propósitos principales en el Evangelio: presentar a Jesús, amén, aleluya, además de como el rey esperado, como poderoso en obra y en palabra. La curación del leproso es una de las que agrupan en las de testimonios múltiples, porque aparece en más de uno de los evangelios. Los tres sinópticos, amén, la mencionan. Ahora, el relato más extenso es el de Marcos, que precisa además algunos detalles que no están en Mateo ni en Lucas. Ahora, ¿qué pasa con esto, hermano? Bueno, la expresión con que Mateo introduce el relato en sí es utilizada frecuentemente por él a lo largo, ¿verdad?, de su evangelio. La traducción general se hace como he aquí, amén, que no se relaciona normalmente con el tiempo del acontecimiento, sino como una llamada de atención para el lector equivalente a: mira, presta atención, amén, aleluya. Un leproso acercándose se postraba ante él. Fíjese, hermano, que dice el original, aleluya, amén, que el leproso, a su nombre sea la gloria, ¿verdad?, pues se postraba ante él. En la Reina Valera dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él.
pero el original dice, amén, aleluya, un leproso acercándose se postraba, veamos, se postraba ante él. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya, amén. Parece ser entonces, hermano, ¿verdad? Que el leproso, obviamente, estaba también, ¿verdad? Ejerciendo la fe, amén, en aquel que era todopoderoso y que él entendía que tenía la capacidad de poder que resolver su situación, amén, de su enfermedad. Mateo, como se ha dicho antes, no precisa el momento, ¿verdad?, en que ocurrió el encuentro del leproso con Cristo. No está interesado, ¿verdad?, en el tiempo, sino en el hecho en sí. Y de ahí que llame la atención del lector a la primera consideración. Aquel hombre era un leproso, amado, aquel hombre era un leproso. La lepra es una enfermedad, ¿verdad?, infecciosa y también una de las más temidas a lo largo del tiempo. Sin embargo, la transmisión por contacto entre el leproso y un sano es fácilmente evitable con una buena práctica higiénica. Actualmente, debido al avance de la medicina, ¿verdad?, obviamente, pues se ha perdido el carácter que tenía en la antigüedad, siendo muy raros los casos de lepra en países del llamado primer mundo. Sin embargo, sigue siendo epidémica en lugares como África, Asia, ¿verdad?, dándose también en algunos de América del Sur. Ahora, el agente causante de la lepra es parecido al de la tuberculosis y se hallan en los tejidos leprosos, amén, especialmente en las células. Escuche bien, usted vea lo que Cristo hizo. Ok, la incubación es de largo tiempo y en casos de hasta más de 10 años. Por lo tanto, el proceso de la enfermedad es lento. La lepra provoca dos tipos de lesiones. La lepra provoca dos tipos de lesiones, las cutáneas y las nerviosas. Las primeras se manifiestan mediante inflamaciones en la dermis. Amén. La primera, que son las cutáneas, se manifiestan mediante la inflamación en la dermis, y estos procesos producen insensibilidad, ya que son en gran medida anestésicos. Por lo tanto, las afecciones a los nervios son semejantes, produciendo parálisis y atrofia, ¿verdad?, en la zona de influencia. La peor manifestación es la conocida como lepra, aleluya, lepromatosa, amén, lepra matosa. Esa es la peor, ¿verdad?, aleluya, manifestación de la lepra, que produce serán lesiones cutáneas que derivan en mutilaciones y deformaciones. Ahora, las reacciones de inmunidad son generalmente negativas, por lo que producen complicaciones en otros lugares del cuerpo. Y es la forma más contagiosa y los enfermos deben ser aislados. Mi amado, como es contagiosa, pues el enfermo debe ser aislado. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya, amén. Ahora, escuche bien. A medida que transcurre el tiempo, la enfermedad deteriora de tal manera al enfermo que su aspecto se hace impresionante y en ocasiones hasta repulsivo. Y estamos describiendo, hermano, la lepra para que usted entienda bien, la obra de Cristo en este hombre. Amén, amado. Voy y recalco, hermanos queridos, a medida que transcurre el tiempo, la enfermedad deteriora de tal manera al enfermo que su aspecto se hace impresionante y en ocasiones hasta repulsivo. Las inflamaciones cutáneas dan paso a llagas sucias y úlceras malolientes producidas por la falta de riego sanguíneo. La piel del entorno de los ojos y las orejas se inflama y deforma con profundos surcos que da al enfermo el aspecto de cara de león, cayéndose con el tiempo las cejas y las pestañas. ¿Se oye o no se está escuchando? Alaba. Amén. Ok. Muchas veces los dedos de las manos literalmente se desprenden. Alaba. Mire qué terrible. Mire lo que es la lepra, hermano. Escuche bien. Amén. La enfermedad suele atacar también la laringe, por lo que la voz del leproso adquiere un tono grave y ronco. La lepra era conocida en Egipto e India más de 1500 años antes de Cristo. Aleluya. Los ejércitos romanos fueron el instrumento portador de la enfermedad a Europa, alcanzando una propagación extraordinaria durante el tiempo de las cruzadas. Ahora, el leproso, aleluya, era objeto de hostilidad y de horror, teniendo que anunciar su presencia mediante señales bien perceptibles. La ley establecía la condición de inmundo para el leproso, amén, amado, estableciendo el procedimiento que comenzaba con el examen por parte del sacerdote. Verificar la enfermedad, se aislaba el leproso inmediatamente, amén, amado. O sea, el leproso no podía entrar en las ciudades, vivían en despoblados. Muchas veces su único refugio era compartir con otros leprosos alguna cueva en los montes. Mire qué terrible, hermano. Dios te bendiga, Juan.
Su nombre sea la gloria. Mire qué tremendo. Por lo tanto, amado, las familias solían alimentarles dejando en lugares señalados lo que necesitaban para su sustento. Mire qué tremendo. Mire la situación. La enfermedad es crítica, amén, es algo impresionante, algo, ¿verdad? Hasta cierto punto repulsivo, había que aislarlo, amén, el único contacto pueden tener con otros leprosos y en unas cuevas en los montes, y la familia o el familiar, amado, para que darle, ¿verdad? El alimento, lo que hacía era que en un lugar señalado, te voy a dejar esto aquí en la esquina de tal sitio, ¿verdad? Ahí hay un arbolcito de sicómoro, ahí te voy a dejar, aleluya, a raíz del árbol, allí va a estar para que vaya y coma. Pero no había contacto. Mire que, o sea, el asunto era que eran personas que eran totalmente aisladas, o sea, rechazadas. A su nombre sea la gloria, ve, amado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que entonces se entiende, ¿verdad?, la grandeza de la obra, porque no solamente lo ves desde el punto de vista de que el milagro ocurrió, de que son limpios el leproso, pero cuál era realmente la condición que existía, o sea, cuál era realmente, amado, aleluya, la situación por la cual estaba pasando este hombre leproso. Cuando entonces uno ve eso, él se oye, entiende el por qué, hermano, Dios mismo le da una definición, ¿verdad?, de un punto de vista metafórico a la lepra como tipo de pecado. Bendecido sea la misericordia del Señor, amado. Ve, amado, por lo tanto, o sea, el pecado en el hombre vendría siendo entonces, ante los ojos de Dios, hermanos queridos, una ya podrida, una enfermedad, amado, aleluya, contagiosa, infecciosa, amén, aleluya, y también, hermano, repulsiva ante los ojos del Dios Santo. Bendecido sea el que vive para siempre. Por lo tanto, amado, las familias solían alimentarles dejando en lugares señalados lo que necesitaban para su sustento. Finalmente morían, finalmente morían y eran abandonados en el lugar o enterrados por sus compañeros de enfermedad. Aunque la enfermedad no es tan contagiosa como pudiera parecer, la Biblia enfatiza más bien la condición de inmundo del leproso. La lepra era una marca de infamia y representa el pecado y sus consecuencias. Hermano, no solamente el pecado, sino también hay que añadirle el pecado y sus consecuencias. ¿Qué pasa con el leproso? Pues recalco, el leproso finalmente moría. El pecado que hace finalmente causa muerte espiritual. Y si no existe arrepentimiento, amado, si Cristo no llega, al igual que aquel leproso que fue limpio, si Cristo no llega, entonces hay muerte eterna. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, amado, la lepra, hoy recalco, ¿verdad?, era que una marca de infamia y representa el pecado y sus consecuencias. El leproso, ¿qué tenía que hacer? Debía anunciar a gritos, el leproso tenía que anunciar a gritos, en voz alta, tenía que gritar su enfermedad, pero no decían leproso, sino inmundo, para que nadie se atreviese a aproximársele. Mire qué tremendo, hermano. No era, amén, que decía leproso, leproso, no. Lo que gritaba era inmundo. Alaba, que no es lo mismo ni se escribe igual. Y era para que nadie se atreviese a aproximársele. Ahora, un hombre con estas características, se oye, un hombre con estas características y en esa condición es el que vino a Jesús. ¿Ve? En esa situación, esa condición, alaba, a lo mejor viene ante mí y yo le saco el cuerpo, arranco por allá o qué sé yo qué, amor, ni le hablo. Pero en esta condición, amado, aleluya, un hombre que está totalmente enfermo, está aislado, viviendo en cuevas, la comida se la ponen a distancia, nadie se atreve a pegársele a él, alábalo, anda Jehová, bendito Jesucristo. Dios es tremendo, hermano. Un hombre que al final, aleluya, finalmente iba a morir. Iba a morir y siendo abandonado. A su nombre sea la gloria. En el lugar o enterrado por los demás leprosos. A un hombre como ese. A un hombre como yo. En mi condición de pecado. A un hombre como usted. En su condición de pecado. Conducción, aleluya, amén. Aleluya, de infamia. Alaba. Amén. Una condición repulsiva. A ese, aleluya, con esa característica y en esa condición es que vino Jesucristo. Alaba. Como se hace notar en las observaciones sobre el texto griego, el verbo que Mateo utiliza expresa la idea de venir cerca de Jesús a su proximidad. En el contexto judío,
el leproso era considerado como un castigado por Dios. Según los judíos, uno leproso, amén, aleluya, era considerado como uno que era castigado por Dios. La lepra era considerada como un castigo específico de ciertos pecados. Ahora, el leproso como inmundo estaba excluido de la vida social. Alaba. Amén. Como era inmundo, pues entonces estaba excluido de la vida social. Físicamente estaba destinado a una tremenda muerte. Socialmente era ya un muerto viviente. Hello. Y si añadiéndole todavía, amén, a esta precaria condición de este leproso, no solamente estaba enfermo, no solamente estaba, amén, aleluya, Dios te bendiga, Ramón, estaba, hermanos queridos, ¿verdad?, en una condición terrible, sino, hermanos queridos, que físicamente él estaba destinado a una tremenda muerte. Pero socialmente, en cuanto a las demás personas, pues para los demás ya era un muerto pero viviente. Alaba. Por lo tanto, cualquier judío evitaría acercarse a un leproso. Y eso incluía a Caifás, a Anás, los sumos sacerdotes. Eso incluía, amén, aleluya, a los líderes religiosos del tiempo de Cristo, fariseos, saduceos, escribas, herodianos, amén, aleluya. Todos estos hombres amados, amén. Ellos iban a evitar acercarse a un leproso. Era legalmente inmundo y cualquier contacto con él traería inmundicia legal. Sígame, hermano. Ninguno quería que lo viesen en compañía de gentes que eran considerados como castigados por Dios. Los leprosos tenían que pararse lejos y este vino a la proximidad de Jesús. ¿Sabía quién era Jesús? ¿Sabría este leproso quién era Jesús? Es muy probable. No cabe duda que tenía referencia sobre el poder sanador del maestro. ¿Cómo lo había adquirido? Cualquier respuesta queda en mera suposición. Tal vez las obras poderosas que hacía el Hijo de Dios extendían su fama por todos los rincones y de alguna manera había llegado el conocimiento del leproso. Conocía el poder de Jesús y viene a su encuentro con su miseria. Alaba. Repito, conocía el poder de Jesús y viene a su encuentro con su miseria. Un miserable, alaba que les buen amén, viene al encuentro de Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa más adelante. La forma de postrarse ante él expresa también un reconocimiento de su condición mesiánica. De la misma manera que muchos de los líderes en la nación reconocían que era el enviado de Dios por las señales que hacía, así también este hombre lo reconocía. No era un saludo respetuoso y convencional, era un acto de adoración. Alaba. En primer lugar, se postró ante él. Amén. Se postró ante él. Y esa expresión traducida de esta manera no da la totalidad del alcance que se aprecia en el texto griego del relato según Mateo. El leproso se prosternaba. El leproso se prosternaba. Búscame esa palabra. Prosternaba. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. El leproso se prosternaba. Alaba. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí está el diccionario. Te la digo ahora. Prosternaba, te la digo ahora. Gloria al nombre de Jesús. Ok. ¿Qué significa prosterno? Prosterno significa, aleluya, en nombre de Jesús. Sí, porque es que cambia, hermano, cambia el significado. Aleluya. Y entonces es bueno tener el significado claro para que entonces saber así realmente a profundidad lo que Cristo hizo. Amén. Ok, déjame ver si está aquí. Pues, prácticamente lo que vimos ahorita, ¿verdad? Pues dice arrodillar o inclinar como muestra de respeto o adoración. ¿Ve? Viene como de postrarse, ¿ve, hermano?
Es como, ¿verdad? Una señal de respeto. Se postra. Amén. ¿Quién buscó? Déjame ver. Ah, está bien. No se puede, Marlene. Está bien. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces, ¿verdad? Pues repito, el leproso se prosternaba, literalmente se echaba al suelo, ¿ves? Con toda seguridad se arrodillaba inclinándose delante del Señor para implorarle. Era una posición que solo se adoptaba delante de Dios. ¿Ve, amado? Una posición que solamente se adoptaba delante de Dios. Nadie de Israel hacía tal cosa ante un hombre. Era la forma habitual para adorar a Dios. Lo que el leproso reconocía sobre la persona de Jesucristo es una de las cosas no reveladas. En segundo lugar, se aprecia que el leproso se dirige a Jesús llamándole Señor. Curio, ¿verdad? Señor. Y este título, con el nombre de su Nazaret, aleluya, amén, está ausente en Marcos. Algunos consideran que es relacional en Marcos y Lucas y que se debe a una traducción posterior o una supuesta colección de milagros anterior a los evangelios. No es preciso considerarlo de este modo, puesto que uno de los sinópticos dan su personal visión de relatos que se complementan entre ellas para dar el panorama final del mismo. Sea cual fuese el conocimiento que el leproso tenía de Jesús, no cabe duda que le da un tratamiento superior al que se hubiese dado a cualquier hombre. El término Señor era una forma habitual para referirse a Dios. Amén, amado. La confesión de que tiene poder para curarlo confirma que reconoce un poder sobrenatural y como tal sobrehumano. La tercera precisión de Mateo tiene que ver con el reconocimiento de la capacidad que Jesús tenía para hacer algo que nadie podía hacer. El leproso reconoce, amén, que si quieres puedes limpiarme. Amén. En cuarto lugar, se aprecia en el relato el sometimiento del leproso a la voluntad del Señor. Su oración es simple: sé que puede, ahora espero que quiera. Dudaba el leproso de la misericordia de Jesús. Eso se sugiere por algunos comentaristas. Sin embargo, más que una duda sobre su afecto entrañable y su misericordia, es preferible ver aquí la sumisión de un hombre a la soberanía de Dios, expresando su deseo, poniendo delante su necesidad y sometiéndose completamente a su voluntad. O sea, en otras palabras, él somete a la voluntad, amén, de Jesucristo en esta ocasión, cuando dice al Señor, si quiere, ¿ve? Si quiere. O sea, en otras palabras, hágase su voluntad conmigo en este momento, amén. Y está absolutamente seguro que Jesús de Nazaret puede sanar a un leproso. Es más, como Lucas reconoce, un hombre lleno de lepra, dependiendo y sometiéndose incondicionalmente a su voluntad y gracia. No cabe entrar más allá en especulaciones sobre el conocimiento y el reconocimiento que el leproso manifestaba. La única evidencia es su fe firme en el poder sanador de Jesús. Sanar al leproso era una señal mesiánica, pero mucho más fuerte que la sanidad de cualquier otra enfermedad, ya que era además restaurar a un inmundo. Amén. Exacto. Amén. Amén. Gracias, hermano. Exacto. Adoración. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es. Entonces, ¿qué pasó? Gracias, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Aquí le dije ahorita que más adelante le iba a decir algo. Fíjese que dice, ahorita le mencionamos que este leproso conocía el poder de Jesús y viene a su encuentro con su miseria. Entonces, aquí es un punto importante. Viene con su miseria. ¿Qué pasa? Entonces, más abajo dice que él dudaba el leproso de la misericordia de Jesús. ¿Qué pasa? Que la palabra misericordia, una palabra compuesta de miserere y cordia. ¿Ve, hermano? Miserere, que viene de miseria. Entonces, con esa condición, amén, aleluya, de miseria, es que se acerca el leproso al Cristo a la gloria. ¿Qué hace Cristo? Bueno, el verso 3 dice que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. Cristo sintió compasión. Cristo, aleluya, amén, sintió, aleluya, dolor en su corazón, amado, ¿verdad? Que viene de cordia, amén. El dolor en el corazón de Dios, amado, a causa de la miseria del hombre, por causa de su pecado. Su nombre es la gloria, amado, lleva a Dios a moverse a misericordia, amén, amado, y darnos más de lo que merecemos. Bendecido sea la misericordia de Dios. Por lo tanto, amado, aleluya, dice en el griego, ¿verdad? Y extendiendo la mano, tocó a él diciendo, quiero ser limpiado. Y al instante fue limpiada de él la lepra. Sí, sorprendente.
Hello, si sorprendente es que el leproso se acercase a Jesús, más aún es que Jesús tocase al leproso antes de ser sanado. Hello. ¿Sabes? Cristo no dijo, sé sano de lejos. No, Cristo dice, ¿verdad? El relato bíblico dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Entonces le dijo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Ve, amado? Por lo tanto, varias veces se habla del toque sanador de la mano de Jesús. La ley prohibía tal acción. La ley prohibía que eso se hiciera, ya que quien tocase a un leproso quedaba inmundo, teniendo que cumplir las ceremonias correspondientes para la limpieza legal de la contaminación. Mire para allá. O sea, que Cristo lo tocó y quedó inmundo. No, hermano, rompe. Él no vino, ¿verdad?, a abrogar la ley, pero lamentablemente, hermanos queridos, aleluya, vino a establecer, ¿verdad?, la ley, aleluya, del espíritu y de vida en él mismo. Por lo tanto, hermano, el poder sanador salía de Jesús y era transmitido a la persona necesitada. No era preciso que el Señor tocase a cada enfermo para que recibiera la sanidad. Lo hizo selectivamente cuando convenía a su propósito, hermano. Ahora, delante de la gente que presenciaron el milagro, el Señor pone de manifiesto su incontaminable condición. El que es eternamente santo es incontaminable con el pecado. Está por encima de cualquier circunstancia que pudiera afectar al hombre. Pone de manifiesto, hello, la condición personal única e irrepetible que vincula su naturaleza humana con la persona divina del Hijo de Dios en una unión hipostática. O sea, el toque sanador de Jesús expresa su misericordia. Lo que le digo ahorita, hermano, viene en su miseria, entonces cordial, corazón del maestro, alaba, se mueve, amén, ¿en qué? En bondad, en amor, en gracia, a favor, amén, aleluya, de este hombre en su miseria. Lo mismo que hizo conmigo cuando me rescató, amén, de mis delitos y pecados. Estaba muerto, alaba, que él es bueno, amén, entre los ojos de Dios. Y lo mismo que ha hecho con todos nosotros, bendito Jesucristo, amén, hermano. Por lo tanto, veo entonces que Cristo, ¿verdad?, aleluya, tiene en su mano, hermano, y ese toque sanador de su expresa, como dije anteriormente, su misericordia. El evangelista Marcos hace mención a ella en la curación del leproso. Debió haber sido una experiencia, ¿verdad?, que quedó grabada indeleblemente en el corazón del leproso. Y este hombre es probable que hiciera ya mucho tiempo que no tenía el contacto afectuoso de la caricia de otra persona. Fue el Señor quien con todo afecto tocó al leproso. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Amén. Ok. ¿Qué pasa ahora? Bueno, al contacto personal iba unida la palabra de autoridad de Dios manifestado en carne. Y eso es grande, hermano. Eso es grande. Al contacto personal iba unida la palabra de autoridad de Dios manifestado en carne. O sea, Cristo, Dios mismo. Quiero ser limpio. Amén. Quiero ser limpio. En respuesta a la petición del leproso, si quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero. Primero estaba la respuesta a lo que pudiera ser una expresión de duda del enfermo. Si quiere, sigue el quiero rotundo del Señor. Al querer va unido también el poder. No hay ninguna acción que el leproso debiera de haber hecho. No hay ninguna acción que el leproso, aleluya, a su nombre sea la gloria, debiera de haber hecho. Hello. La palabra del Señor es sencilla y contundente. Sé limpio. Anda Jehová. Aleluya. Yo siento a Dios, hermano, ¿sabes? ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Una palabra sencilla pero contundente. Sé limpio. Una expresión de autoridad y poder como respuesta a la petición del necesitado. La restauración fue plena, total e inmediata. Restauración plena, total e inmediata. Al instante, dice la palabra. Amén. Aleluya. No importa cuál fuese la situación a la que la enfermedad había llevado al leproso. Su sanidad fue absoluta. A su nombre sea la gloria. Amén. Ahora, la enfermedad desapareció ¿cuándo? Al instante. Las lesiones fueron restauradas, desapareciendo cualquier rastro de lesiones que hubiera podido tener en su cuerpo. Totalmente contrario como dice hoy en día. Hello, hoy en día
no lo sanan completo porque no fue Dios. Aquel lo que hizo fue, ¿verdad? No, yo me siento bien, pero todavía está marcado. No, es que Dios le dejó eso ahí para que sepan de qué Él lo sanó. No, hermano. Aquí dice que las lesiones fueron restauradas, desapareciendo cualquier rastro de lesiones que hubiera podido tener en su cuerpo. Era un hombre restaurado y sano. Alaba. Amén, amado. Un hombre restaurado y sano. Para aquella persona se abría una nueva etapa en su vida y una experiencia de renovación tal como nunca hubiera soñado antes. Cristo abría para él no solo la puerta de la salud, sino también la de la plena restauración social. Ya el leproso no era leproso. Ya la gente no tenía, amén, aleluya, que verlo como uno, ¿verdad?, cuya esperanza era una terrible muerte. Ni tampoco tenía que, amén, aleluya, ser el rechazado de la sociedad, amado, vivir como un muerto entre la gente. A su nombre sea la gloria, no, hermano. Ahora que, ahora él podía gozar, amado, de plena salud y también de plena restauración social. Bendito sea el que vive para siempre, amén, gloria a Dios. El versículo número 4 dice, la vida de los chuchis. Entonces le dijo, mira, vete por ahí gritando que yo te sané, y si es posible, búscate quien te haga un flyer con mi rostro, amén, y ponga Jesucristo, el sanador de los leprosos, un hombre que usa con poder. Sácate una foto conmigo y la ponemos ahí para que todo el mundo me siga. Alaba. Amén, gloria a Dios. Amén, amado. No, entonces, ¿qué le dijo Cristo? ¿Qué le dijo Dios hecho carne, manifestado en carne? ¿Qué le dijo? Le dijo, mira, no lo digas a nadie. Qué distinto es Cristo. Anda, papito, aleluya, gloria a Dios. El que es todopoderoso, el que es omnipresente, omnisciente, el creador de todas las cosas, le dice a este hombre, mira, no lo digas a nadie. ¿Ve? Porque aquí lo importante no es, aleluya, la fama que yo puedo obtener con esto que ha acontecido aquí. Alaba, que Él es bueno. No lo anuncies por ahí. No lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hello. Hermano. Ahora, escuche esto. Sorprende la restricción que Jesús impone al leproso sanado de su enfermedad. Es sorprendente, hermano, esa restricción. No debía decir nada a nadie, sino acudir inmediatamente al sacerdote y presentarse a él. ¿Por qué esa prohibición? ¿Por qué esa prohibición de que no dijera nada a nadie? Cualquier respuesta procede del pensamiento del intérprete, no el texto bíblico. Por tanto, todas ellas serían posibles, pero siempre son suposiciones. Pudiera ser que Jesús enviara con toda rapidez al leproso a los sacerdotes en cumplimiento estricto de lo que la ley disponía, dando prioridad a la obediencia mucho más que a la comunicación de la gozosa noticia de su sanidad. La ley establecía que el leproso, antes de entrar de nuevo en la sociedad, debía ser examinado por el sacerdote, que declararía terminada la contaminación legal. Cualquier demora en cumplir la ley sería que una desobediencia a lo establecido. Cristo, que había venido a cumplir lo establecido en ella, da prioridad absoluta y manda al leproso dejar la buena noticia para más tarde y cumplir la ley. Mateo 5:17. Eso podría ser también un testimonio contrario para que le acusaran de transgresor. Algunos suponen que la urgencia de Jesús obedecía a que si la noticia de la sanidad llegaba a oídos de los sacerdotes antes que el leproso, pudieran por oído no declararle limpio. Sin embargo, esta oposición es harto arriesgada, toda vez que la evidencia de un cuerpo sin mancha alguna haría imposible una negativa semejante. Es posible también que la urgencia se debiera a que Jesús no quería que su popularidad alcanzase cotas tan elevadas que fuera usado por las multitudes como un nombre para levantarse en una revuelta contra el poder establecido como el libertador esperado. ¿Cuáles de estas razones es la que tuvo Jesús para establecer la provisión al leproso de contar a otros su sanidad? Posiblemente fuesen todas estas y aún otras muchas más. Pero fuese lo que fuese, la única verdad bíblica es la provisión del Señor al leproso sanado. Mira, no lo digas a nadie.
la prohibición va precedida de un mira enfático, que aquí equivale a una llamada de atención. Como si el Señor le dijera, presta mucha atención, no digas nada a nadie, quédate callado. Amén, alaba. Gloria a Dios. Ok, amado. El leproso debía cumplir los requisitos establecidos en la ley para situaciones semejantes. Lo primero era acudir al sacerdote, y esto significaba, en tiempos de Jesús, ir a Jerusalén y presentarse ante uno de los sacerdotes de turno en el templo. El sacerdote lo debía examinar atentamente y declararlo limpio de la lepra si realmente no había ninguna señal de enfermedad en su cuerpo. Luego debía proceder al ritual de la purificación mediante el esparcimiento de la sangre de una avecilla 7 veces sobre el leproso curado. El que se purificaba había de rasurarse absolutamente, lavar toda su ropa y permanecer 7 días fuera de su residencia. Al 8º día debía presentar una ofrenda consistente en 2 corderos, una cordera de 1 año, 3 décimas de flor de harina para la ofrenda amasada. Parte de la sangre del sacrificio del cordero como ofrenda por el pecado sería aplicada en el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre las manos con una medida de aceite, y aplicaría en las mismas partes del cuerpo en que se aplicó la sangre, aplicando el sobrante sobre la cabeza del que se purificaba. Luego ofrecería el sacrificio por el pecado. Finalmente podía entrar de nuevo a la sociedad y hacer vida normal. Bendito sea la misericordia de Dios. Por lo tanto, amado, en todo esto hay una extraordinaria ilustración de lo que el pecado hace y de lo que Dios hace a favor del pecador corrompido por el pecado. Escuche bien, ninguna cosa hacía el leproso, ninguna cosa hacía el leproso. Todo cuando había de ser hecho era llevado a cabo por el sacerdote. Todo lo que tenía que hacerse era llevado a cabo por el sacerdote. El sacerdote salía fuera del real para atender al leproso que había dejado de serlo. El simbolismo del Señor descendiendo del cielo y viniendo fuera del real para buscar al perdido en su miseria. Hermano, ese es el simbolismo ahí. Vino allí a donde se encontraba el pecador. No quedó a mitad del camino esperando el regreso del perdido, sino que anduvo toda la distancia que lo separaba para llegar junto a él. No habría posibilidad de limpiar al perdido de su lepra espiritual si se hubiese quedado en el seno del Padre, como decía, amén, aleluya, uno de los exégetas. Cuando se trata de crear mundos, Dios no tiene más que hablar. Cuando se trata de salvar a los pecadores, tiene que dar a su Hijo. Alaba. Cuando se trata de crear mundos, Dios no tiene más que hablar, o sea, solamente es su palabra y es hecho. Pero cuando se trata de salvar a pecadores, tiene que dar a su Hijo, a su nombre sea la gloria. Por lo tanto, hermano, el derramamiento de sangre complementaba la salida del sacerdote al encuentro del leproso. Todo el ceremonial siguiente discurría con la aplicación de la sangre de los sacrificios, comenzando por el de la avecilla. El sacrificio de Cristo limpia de todo pecado. Para la extinción de la impureza que distanciaba al creyente de Dios, tuvo que dar su sangre ofreciéndose a sí mismo. El pecado no importa la dimensión que a ojos humanos alcance, es algo terrible delante de Dios. Repito, el pecado no importa la dimensión que a ojos humanos alcance, es algo terrible delante de Dios. El más pequeño ha costado la vida de su hijo para que un pecado, por insignificante que parezca, pueda ser perdonado. Tuvo el Señor que ofrecerse a sí mismo. Hello. El leproso era declarado limpio desde el momento en que el sacerdote aplicaba sangre sobre él. Jesús, ¿qué hizo? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para limpiarnos de toda inmundicia y permitir nuestra entrada a la casa y familia de Dios. La sangre aplicada a la oreja, la mano y el pie, hello, era una ilustración de la redención plena del creyente en Cristo Jesús. Ningún pecado queda pendiente de expiación, por tanto, ya no hay condenación para quien está en Cristo Jesús. Amén. Hoy recalco, para el que anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero queda todavía la figura de la aplicación del aceite sobre las mismas partes del cuerpo y de la cabeza.
De manera que el creyente es limpio por la sangre de Cristo y consagrado a Dios por la acción del Espíritu Santo que sella el salvo como propiedad de Dios. ¿Entendió eso, amado? Amén. ¿Entendió eso? Hermanito, ¿entendió eso? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, le explico ahora. ¿Qué pasó ahí? Aleluya. Bendito Dios. Amén. Yo lo bendiga, Mariana, nos gozamos. Amén. Ok, hermano, ¿entendió eso? Gracias por estar con nosotros. Le da saludos, amén, a su esposo Ernesto. Mire, hermano, ¿entendió eso? Todo lo que simbolizaba la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre que se aplicaba, ¿verdad? Por el sacerdote, como dimos ahorita, ¿verdad? Pues eso, ¿verdad? Pues habla, ¿verdad? Del sacrificio, la redención plena del creyente. Ahora, ahí, ¿verdad? Pues vemos que ningún pecado queda pendiente, pero, queda entonces, ¿verdad? La figura de la aplicación del aceite. ¿Cuál es la figura? ¿Qué prefiguraba esto? Bueno, repito, el creyente ahí, ¿verdad? Una vez que es limpio por la sangre de Cristo, ahora era consagrado a Dios por la acción del Espíritu Santo que sea el salvo como propiedad de Dios. ¿Bien, amado? O sea que siempre ahí, ¿verdad? Todo eso era que una figura y sombra lo que había de venir. Ahora, comprado al precio de la vida de Jesucristo, es consagrado por Dios a su servicio para ser por siempre su hijo, adoptado en el Hijo y pasar al pleno disfrute de la sociedad celestial de los redimidos ahora en la vida física y luego en la eterna realidad de una iglesia gloriosa en los cielos. Amén, hermano. A su nombre se la gloria. Ok, ahí terminamos lo del leproso, pero ahora viene poder en la distancia. Primero vimos, ¿verdad? Aleluya, el poder del rey, poder sobre la contaminación. Amén. Ahora vamos a ver el poder en la distancia. Verso, no, pero esto es mucho, pero vamos a leer por lo menos, vamos a empezar. Amén. Versículos 5 al 13 dice, gloria a Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creísteis te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Ok. Rapidito, el poder de Jesús se manifestaba en cuantas ocasiones hizo sanidades y echó fuera demonios. Sin embargo, la evidencia de su gloriosa condición divino-humana se manifiesta en el hecho portentoso de sanar a un enfermo en la distancia sin que estuviese presente delante de él. Repito, el poder de Jesús se manifestaba en cuantas ocasiones hizo sanidades y echó fuera demonios. Sin embargo, la evidencia de su gloriosa condición divino-humana se manifiesta en el hecho portentoso de sanar a un enfermo en la distancia sin que estuviese presente delante de él. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Aleluya. Mateo no está interesado una cronología de hechos, sino en una cristología cuyos hechos expresan la condición divina humana de Jesús de Nazaret. La indefinición del tiempo en que ocurren los sucesos es una característica del Evangelio. Es más, se trata de milagros que ocurrieron simultáneamente en un tiempo o son hechos históricos enlazados entre sí. La hilación del pasaje está en el entorno de Capernaum. Amén. Y después entrar él en Capernaum, donde ocurren los hechos. Es evidente
que Mateo ordena el material del evangelio, presentado una predicación de Jesús y luego un grupo de milagros. Por tanto, el ordenamiento es temático mucho más que cronológico. Con todo, nada resta a la historicidad, ¿verdad?, del evangelio. Los milagros se produjeron e históricamente forman parte de las obras poderosas de Jesús. Eso es incuestionable. Por lo tanto, amado, la precisión que Mateo aporta para la situación del milagro que se considera en la entrada en la ciudad de Capernaum, lugar donde residía en el tiempo del Sermón del Monte. Fue allí donde se acercó a él un centurión. En Capernaum estaba situada una guarnición militar de los romanos, al mando de la cual estaba un centurión. Galilea dependía militarmente de la provincia romana de Siria. Sin embargo, los destacamentos militares que estaban presentes en lugares estratégicos del territorio se subordinaban a la autoridad civil impuesta por Roma, que en el caso de Galilea estaba en manos de Herodes Antipas. Los soldados que componían las guarniciones romanas no eran todos romanos, es más, en algunos casos eran los menos, ya que se abastecían de personas del lugar donde estaban situadas. Por lo tanto, es evidente que el centurión era un gentil, ya que según el testimonio de Lucas, en el pasaje paralelo los judíos lo recomendaban como alguien que amaba a la nación y les había construido una sinagoga. Probablemente se trataba de un prosélito que había abrazado el judaísmo. No cabe duda de que el centurión conocía el poder de Jesús para sanar enfermedades. Ahora, ¿qué pasa? El relato unido al pasaje paralelo de Lucas ofrece la perspectiva de haber enviado ante una misión de ancianos de los judíos con el propósito de que atendiese, aleluya, el ruego que le había ir a formular, lo que conduciría a Jesús a la determinación, amado, de ir a casa del centurión para socorrerle. Ahora, Mateo, ¿qué hace? Evita esta parte del suceso para presentar directamente al centurión compareciendo delante del Señor. El centurión vino al encuentro de Jesús, rogándole. Vino rogándole. El que tenía como romano capacidad para mandar y estaba acostumbrado a hacerlo con los hombres que tenía a su cargo, viene con toda humildad al encuentro de Jesús. Las palabras del romano gentil son de súplica, reconociendo que no tenía derecho a recibir nada y que solo era posible obtener el deseo por la acción compasiva del Salvador. Una gran paradoja se aprecia en la introducción del relato. El centurión representaba el poder opresor del yugo romano sobre Israel. Jesús era el rey de Israel. Desde el punto de vista humano, el opresor viene a pedir un favor al oprimido, reconociéndole como superior a él. ¿Entendió eso, amado? Repito, el centurión representaba, hay una paradoja porque, ¿verdad? Pues el centurión representa el poder opresor del yugo romano sobre Israel. El centurión, ¿verdad? Aleluya, de estos romanos. Y entonces Jesús era rey de Israel. Mira qué tremendo. Por lo tanto, desde el punto de vista humano, ¿verdad?, humanamente hablando, el opresor, ¿verdad?, que representa, aleluya, al ejército romano, viene a pedirle un favor al que él está oprimiendo, ¿verdad? Entonces reconoce al oprimido, alaba que él es bueno, como superior a él mismo. Alábalo. Mira qué tremendo. ¿Qué le dice? Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Amén. Entonces, con todo detalle, pero en pocas palabras, describe la situación de uno de sus siervos. Se trataba, con toda probabilidad, de un asistente joven a quien literalmente llamaba delante del Señor, mi muchacho. El tipo de dolencia no está definido, salvo que era una forma de parálisis que lo hacía que lo había postrado en cama, literalmente postrado en la cama, no solo impidiéndole movimiento paralítico, sino también atormentándolo con intensos dolores. Aquella enfermedad lo había llevado al límite y estaba a punto de morir. El corazón bondadoso del centurión queda evidenciado al acudir él mismo en súplica por su siervo, pero además Lucas afirma que le era muy querido. La súplica del centurión por el siervo no la hace rogándole por un favor personal, sino poniendo delante del Señor toda la angustiosa situación de un joven enfermo y a punto de morir, esperando confiadamente en una acción misericordiosa de él. Ahí está la misericordia otra vez, hermano. Por el relato paralelo de Lucas, los ancianos que acudieron a Jesús pedían un favor para el centurión. Sin embargo, Mateo enfatiza la intercesión del centurión por su joven criado gravemente enfermo. Es como si estuviese diciendo al Señor, mira, la situación angustiosa de un muchacho
y ten misericordia de él. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero ¿qué pasa? A la petición del centurión corresponde entonces la respuesta de Jesús. En el texto griego aparece el pronombre personal, yo, en forma enfática, como si dijese, yo mismo iré. No se trataba, ¿verdad?, de una visita a ver lo que podía hacer con el enfermo. Eso sería la respuesta de un Salvador bondadoso, la afirmación en firme. Amén. Yo iré y le sanaré, que es la respuesta de un Salvador bondadoso y todopoderoso. El Señor estaba dispuesto a acudir, su nombre sea la gloria, a la casa del gentil, a pesar de lo que suponía de contrario a la práctica habitual en aquella sociedad para favorecer al necesitado. El profeta anunció que la venida del Mesías traería salvación bajo sus alas, equivalente a sanidad. No solo es quien salva o sana la enfermedad espiritual, sino también que tiene poder para sanar la enfermedad física y restaurar plenamente la salud. Junto con su poder, vemos que se aprecia también, hermano, ¿verdad?, notablemente su misericordia. Eso es importante. Siempre está el poder de Dios, amado, manifestando, amado, su misericordia. Amén. Eso es, hermana Leslie. No puede suena hacer gloria a Dios. Por lo tanto, el creador del universo, ¿qué hace? Acude a la necesidad de un pobre criado enfermo. El creador del universo, hello, el que creó todas las cosas, acude a la necesidad de un pobre criado enfermo. Miren lo que hace Dios. Qué tremendo es Dios, hermano. El versículo 8 dice, respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Cuando los ancianos intercedieron ante Jesús a favor del centurión, dijeron que era digno. Sin embargo, el centurión no se consideraba así. Amén. Vamos a buscar Lucas 7.4. Repite, vamos a buscar Lucas 7.4. Lucas 7.4. Si quiere, márcalo y después lo estudia. Mire. Dice, y ellos vinieron a Jesús, los ancianos, y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le conceda esto. Hermano, mire cómo son las cosas. Allá en Lucas, los ancianos que fueron, le dicen, amén, aleluya, a Jesús, que era digno. Sin embargo, el centurión no se consideraba así. Él dice, literalmente, no soy apto. ¿Ve cómo en la Biblia? Allá en Lucas los ancianos dicen que él era digno que hiciera eso, ¿verdad? Entonces acá el mismo centurión dice que él no es digno. ¿Ve? Entonces dice, ante Cristo, un hombre de verdadera fe, hello, oiga esto, ante Cristo, un hombre de verdadera fe siempre debe sentirse indigno. Hello. ¿Entendió eso, hermanito querido? Repito, ante Cristo, un hombre de verdadera fe, siempre debe sentirse indigno. Hay gente, yo he escuchado que yo le he dicho estas cosas y dicen, chacho, no, pero si usted es hijo de un rey, hermano, pero usted no diga que usted no es digno. Hermano, seguro que soy indigno. ¿Quién puede compararse con Jesús? Hermano. ¿Ah? ¿Quién puede compararse con Jesús? Ante la gloria del Salvador, toda gloria humana desaparece y la dignidad más alta siempre será como miseria. Hello. Lo que nosotros llamamos dignidad ante Dios es miseria. Hello. El centurión tenía un concepto correcto de quién era Jesús. Para él era el Señor y por tanto él se consideraba indigno de que entrase en su casa. Ninguna cosa podría justificar para el centurión que Jesús accediese a su vivienda, sobre todo sabiendo bien que los judíos lo evitaban para no contaminarse con alguna inmundicia a los gentiles. Pero, junto con su correcta comprensión de sí mismo, se aprecia una profunda manifestación de su fe. No hay duda que a mayor humildad también mayor fe. Alaba. A mayor humildad también mayor fe. Entendía que no había necesidad que Jesús fuese a su casa. Era suficiente con que pronunciara una palabra de autoridad para restablecer la salud del enfermo. El centurión dice al Señor, solo di la palabra. Es decir, expresa lo que sea necesario para que se produzca la sanidad y no cabe duda que el siervo será sanado. Las palabras del centurión están llenas de humildad, fe y reverencia.
se confiesa pecador delante de quien es santísimo, porque es Dios, y le reconoce como omnipotente por esa misma razón. Frente a los judíos que se manifestaban reacios y luego enemigos declarados de aceptar que Jesús era el Mesías, un gentil tiene la comprensión de la luz de Dios, reconociéndolo implícitamente como tal. Por lo tanto, amados, es necesario entender la distancia inconmensurable que hay entre Dios y los hombres, manifestada claramente en el texto. El hombre puede expresar el deseo más vehemente del alma, pero es incapaz de hacer revertir una situación según el deseo expresado en palabras. Decir y hacer son cosas diferentes en la experiencia de los hombres, ya que la palabra humana solo expresa, pero no tiene poder de acción por sí misma. Alaba, que Él es bueno. Ahora, la palabra de Dios no solo expresa el deseo de Dios, sino que va acompañada de todo el poder divino, por eso es viva y es eficaz. La palabra de Cristo, que es la del Verbo eterno, creador y sustentador de todo, fue solo por su palabra que lo que existe vino a la existencia cuando antes no existía. A su nombre sea la gloria. Fue el quien hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Por esa causa es suficiente con la palabra de Jesús, que expresando la voluntad salvífica de Dios va acompañada del poder salvador que solo Dios tiene. El verso 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Ok, ¿qué hace el centurión? Rapidito, argumenta la razón por la que consideraba que no era necesario que Jesús vaya a su casa. Él estaba bajo autoridad y por tanto tenía que obedecer, ¿verdad?, las instrucciones que recibía de sus superiores, y a su vez tenía otros subordinados bajo él. Amén. Teniendo soldados bajo mí mismo. Estos tenían que obedecerle en cuanto les ordenase. Mi hermano, su nombre es la gloria. Por lo tanto, le decía, y digo a este ve, y va, y al otro ven, y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. No cabe duda que además era querido por quienes estaban bajo su autoridad. Mediante este símil, dice a Jesús que si él era obedecido cuando ordenaba algo, cuanto más el Hijo de Dios, que tenía poder para ordenar la sanidad de su siervo y que se llevara en efecto. Jesús no estaba bajo autoridad de nadie. Él era el Señor. Por tanto, podía solo con quererlo efectuar la sanidad del enfermo sin necesidad de entrar en su casa. Casi se desprende que la enfermedad no podía resistir a la autoridad de Jesús y tenía que obedecer su mandato, como escribe Hendrickson. El centurión, ¿qué hace? Bueno, razona: si yo, aunque soy solo un oficial con autoridad y poder muy limitado, un oficial que debe obedecer a sus superiores, doy órdenes, y mis órdenes son obedecidas inmediatamente, tanto por soldados como por esclavos, entonces por cierto él, este gran señor, ejerciendo una autoridad independiente y teniendo el universo en su mano todopoderosa, puede mandar y cualquiera que sea su deseo será hecho. Mi amado, fija, o sea que usted viene a ver, entonces viendo esto, pues ahí es que está el asunto, hermano. Cuando está el deseo de Dios de querer hacer algo, hermano, Dios lo dice, amén, amado, y entonces ocurre, como pasó con el leproso que explicamos ahorita, en las versiones anteriores. Al leproso lo toca: quiero ser limpio, quiero el deseo, ser limpio, el poder del deseo de Dios. ¿Para qué? Para ser realizado. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amén, vemos que el Señor, teniendo, ¿verdad?, el universo en su mano todopoderosa, puede mandar y cualquiera que sea su deseo será hecho. O sea, cuando algo ocurre es porque es el deseo de Dios. La salvación, la liberación, amén, amado, del hombre, de la muerte espiritual por causa del pecado, fue un deseo de Dios. Dios quiso, y amado, y Dios hizo como Él quiso para salvar al hombre. Alaba que Él es bueno. Sí, amado. Por lo tanto, cuando dice vete, la enfermedad se irá. Y cuando dice ven, la salud llegará. Sin duda, lo destacado de esta respuesta es la fe sincera que el centurión tenía en Jesús y su poder. No es posible determinar cómo la había alcanzado. Bien podría tratarse, ¿verdad?, de una operación de la gracia actuando en el corazón de un hombre que había buscado la verdadera fe y creía en el verdadero Dios.
Fuera de esto, sin duda, había llegado a su conocimiento el poder de la palabra de Jesús en su enseñanza y su omnipotencia en las obras que realizaba, la sanidad de muchos enfermos que le eran llevados, su misericordia con los pobres y desvalidos, debía haber sido impactante para el centurión, que hizo nacer en él la certeza del poder que Jesús tenía para sanar aún en la distancia. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto Dios, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, la expresión o la exposición del centurión causó asombro a Jesús. Literalmente se lee en el texto griego: se admiró. Es notable que la admiración sea casi siempre el resultado de una nueva experiencia o de algo nuevo que se presenta adelante. Cristo, en cuanto Dios, no podía admirarse de nada, porque nada le es desconocido. Amén. Sin embargo, aquí brilla con luz propia su humanidad. El que es Dios eterno como verbo en la unidad divina, perdón, es también hombre perfecto como consecuencia de la encarnación. La confusión sobre la comunión de propiedades entre las dos naturalezas lleva a algunos a negar que en Jesús hubiese una verdadera admiración, suponiendo que los gestos de Cristo ante la manifestación del centurión condujeron a los testigos presenciales y luego al evangelista Mateo para expresarlo como si se hubiese admirado. Sin duda alguna, la humanidad de Jesús está vinculada a la persona divina en que se sustenta. Amén, no se debe olvidarse la realidad de la unión hipostática. Sin embargo, la naturaleza humana manifestó las emociones propias de un hombre en toda la dimensión de la palabra. La experiencia humana de Jesús como Hijo de Dios encarnado, Emmanuel, llega a la experiencia sensorial, debo decir, de lo que en su naturaleza divina era conocimiento de ciencia especulativa, es decir, el resultado de la omnisciencia divina que comprende en la mente de Dios lo que es experiencia en la vida de la criatura. Por lo tanto, el objeto de la admiración de Jesús era la fe del centurión. La afirmación de Cristo es importante: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo admirable era que la fe de un gentil sobrepasaba a todo lo que se había encontrado en los judíos de su tiempo, a pesar de los privilegios que tenían como pueblo de Dios. O sea, eso es cuando yo estoy atribulado, amén, por cualquier cosa, y viene un inconverso y me dice: pero mira, hermano, pero usted es cristiano. Pero mire, pero confía en Dios. Si usted es cristiano, crea en ese Dios todopoderoso, como dicen ellos. Que yo sé que ese Dios grandísimo, como dicen ellos, con su mano poderosa, Él puede hacer algo con usted. Y usted que es cristiano, confía en Dios, un inconverso. Eso lo he visto muchas veces, amado. El Señor merece la gloria. Por lo tanto, amado, gloria a Dios. No cabe duda que también encontró judíos con fe, pero la verdad bíblica es incuestionable. Ninguno en esa dimensión. Aunque el centurión no era descendiente de Abraham, era hijo suyo en cuanto a la fe. Muchos de los judíos habían visto la evidencia, señalaban a Jesús como Mesías. Sin embargo, se negaban en rebeldía a creer en él. El 11 dice: y yo digo que vendrían muchos al oriente y al occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, de los que se llamaban hijos del reino, para hacer que una advertencia solemne a quienes estaban presentes en aquella ocasión. Los judíos se consideraban herederos del reino de los cielos porque eran descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob, a quien Dios había dado y confirmado las promesas y los pactos. Sin embargo, Jesús, amén, dio a Nicodemo, uno de los maestros de Israel, que la entrada al reino no es por descendencia familiar, sino por nuevo nacimiento. El propósito de la venida de Jesús era que proclamar, amén, amado, proclamar, aleluya, el acercamiento al reino de los cielos. Lo hizo primeramente a las autoridades de la casa de Israel, pero estableció luego que los discípulos llevaran el evangelio a todas las naciones. El mensaje de la buena noticia proclama la salvación de todo aquel que crea. No se trata de una práctica del mundo. La profecía anuncia la incorporación de las bendiciones de la salvación que Dios provee en Cristo Jesús a todas las naciones, de otro modo, ¿verdad? A la iglesia, amén, aleluya, que se extenderá entre gentiles y judíos como la expresión actual del propósito de Dios